Yo inicio la grabación de cualquier forma porque tengo que grabar sí o sí. Entonces Erika fue eliminada de la reunión. Bueno, ahora está grabando. Estos son los problemas de no iniciar, bueno, ahora somos todos UNS. Estos son los problemas de no iniciar con la cuenta UNS. Bueno, ahí Azul ya les está solucionando algunos, los problemas que pueden llegar a tener. Sí, Google, bueno, tiene cosas. Cada sistema tiene su dimes y diretes. Esto que estamos haciendo ahora con Google Classroom no lo hacemos porque sí, sino porque estamos teniendo, la universidad está teniendo problemas con el aula virtual, porque antes el aula virtual lo usaba un 10% de los cursos o menos, y ahora lo usa el 100%. Entonces se ha complicado. Bueno, entonces les estoy mostrando la visión como alumno, ¿no? La primera página de Google Classroom es de novedades. Ustedes pueden escribir en este pizarrón que está acá, o digamos, acá donde estoy mostrando. Ahí pueden escribir alguna pregunta, lo que ustedes quieran. Mientras no hagan ruido. Trabajo en clase, ahí van a tener los prácticos, los videos, el material de clase. El apunte lo hemos dividido por unidad. Está el apunte unidad 1, apunte unidad 2. Ya voy a cargar el apunte completo, pero también lo pueden bajar de la web. Y acá están las personas donde ven a los profes y a sus compañeros, que son todos los de la materia, todos los que han aceptado. Bueno, esa es la división que tienen. Ahora ya tendrían que estar terminando la tarea. Mañana a la noche termina la entrega. Traten de entregarla, nosotros vamos a darle una devolución. Si no la hicieron bien, la van a poder hacer de nuevo. Pero es importante que la terminen mañana. Que no la terminó mañana, no tiene devolución, no va a tener nada. Eh, y el que terminó mañana va a tener devolución. En principio, si hacen bien después de la devolución, queda aprobado. Traten de hacer el cuestionario y ya mañana les vamos a poner una tarea en otra inducción en el Google Classroom, ¿no? Así que tienen que estar todos en Google Classroom. Alejandro, están preguntando si las Sí, próximas tareas van a ser en Classroom solamente o en ambas. no, en Classroom solamente. No, no, si no va a ser un lío bárbaro. No, no. Perfecto. Las próximas tareas van a ser en Classroom. Es más fácil en Classroom que en el aula virtual. Les recomiendo que bajen la aplicación de Classroom, la app para Android de Classroom, porque está bastante buena. Tiene notificaciones, que la de Moodle no sé si manejaba notificaciones, me parece que no. Eh, entonces todo lo que nosotros hagamos en el aula de Classroom, llamemos Classroom, la original es aula virtual, esta es aula de Classroom, todo lo que hagamos en el aula de Classroom va a ser notificado por la app. Entonces es bastante bueno. Bueno, ahora podemos empezar ya con eh, la, la, la transparencia. Si quieren hacer alguna pregunta respecto al funcionamiento del Classroom, en voz alta, no, háganla. Si no la hacen después, no hay ningún problema. O háganla por el chat y Azul se la responde. Bueno, ahora empezamos con la clase 6, que como les decía, bueno, pasamos de la 4 a la 6 en realidad a nivel de contenido, porque la quinta fue absolutamente de repaso. La clase, pero a esta la llamamos clase 6 porque es cronológicamente la clase 6. Bueno, vamos a empezar con un tema nuevo, conteo, por eso no hacemos repaso de inducción. Bueno, decimos que un conjunto A es finito. Esto que estoy señalando acá, vamos a poner con rojo para que quede mejor.
conjunto A es finito si podemos contar la cantidad de elementos que tiene. Es decir, tiene un número finito de elementos. En ese caso vamos a anotar con A entre dos barritas la cantidad de elementos de A, ¿no? Cantidad de elementos de A. Y la llamaremos el cardinal de A. Bueno, por ejemplo, hagamos dos ejemplos. Dos conjuntos, A y B. A es el conjunto A, B, Z, X, U. Un conjunto medio raro. Y B es otro conjunto. 1, 2, 3, 4, 5. Ambos tienen 5 elementos, ¿no? Son muy diferentes los conjuntos, pero tienen la misma cantidad de elementos. Es decir, el cardinal de A es igual a 5 y el cardinal de B es igual a 5. No hay ningún misterio. ¿Qué pasa con los conjuntos como Z, N o R? Bueno, son infinitos, no tienen un número finito de elementos. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de la cantidad de elementos de estos conjuntos. No podemos decir tienen tantos elementos. Hay un concepto que se enseña en matemática, digamos, no en computación, que es el cardinal de un conjunto infinito, ¿no? Entonces, bueno, hay un concepto, digamos, del cardinal de Z, el cardinal de N. Z y N tienen el mismo cardinal y R tiene un cardinal más grande. No, ustedes no saben lo que es un cardinal, pero les comento que existe el concepto de cardinal de conjunto infinito. No en el contexto que estamos viendo nosotros ahora, pero en un contexto un poco más abstracto, sí existe, y hay diferentes cardinales infinitos. Es como para comentarlo nada más. Bueno, ahora vamos a ver el principio de división. Es el principio más elemental de conteo. Tenemos dos actividades, X e Y, por ejemplo. Entonces, X se puede realizar de n formas distintas. O alternativamente se puede realizar Y de m formas distintas. Entonces, el número de formas a realizar X o Y es n más e. Si tenemos dos actividades que están separadas, entonces puedo realizar X, la actividad de X o la actividad de Y en n más m formas. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Supongamos que una persona va a salir a pasear y puede ir al cine donde hay 3 películas en cartel, ¿no? 3. O puede ir al teatro, tiene que optar entre ir al cine o ir al teatro. Entonces, y ahí en el teatro hay 4 horas posibles. Entonces, tiene 3 más 4, 7 formas distintas de elegir el paseo. Está clarito, ¿no? Con el ejemplo está clarito, ¿no? Si uno tiene que optar entre una cosa u otra, la cantidad total de posibilidades es la suma de las posibilidades. Es un principio que uno hasta podría no enunciarlo porque es muy, muy intuitivo. Este principio se llama el principio de adición. ¿Por qué? Bueno, porque se suman las dos cantidades. Principio de adición. Es como les decía, el más básico del conteo. Formalmente, si tenemos A y B conjuntos finitos, disjuntos, es decir, cuya intersección es vacía, entonces el cardinal de A unión B es el cardinal de A más el cardinal de B. En los famosos diagramas de Venn, si tenemos un conjunto A así y un conjunto B así, si este tiene 3 elementos y este tiene 4 elementos, A unión B tiene 7 elementos. Así de simple. Si uno cuenta los elementos que hay en A y los elementos que hay en B, los suma y listo. Disculpe, profe, ¿qué dijo que era disjuntos? Disjunto es que A intersección B es igual a vacío. Como en el diagrama este de Venn, no se tocan los conjuntos. No hay elementos conjuntos.
simultáneos. Muchas Veamos otro ejemplo que tengo en alguna parte. Ahí está. Acá lo tengo escrito. Me preguntan si puedo repetir el ejemplo. Sí, señor. Supongamos que una persona va a salir a pasear y puede ir al cine donde hay 3 películas en cartel o alternativamente al teatro donde hay 4 posibles películas, ¿no? Es 3 por un lado y 4 por el otro. Entonces, el total de paseos que tiene es 3 más 4, igual 7. Esa es la forma de elegir el paseo. De nada. Bueno, ahora tengo otro ejemplo. Supongamos que en la UBA, supongamos que en la UBA hay 153 alumnos de matemática discreta 1. Y en la UNC hay 215. ¿No? Entonces, ¿cuántos alumnos de matemática discreta 1 hay en la UBA y en la UNC? ¿No? Obviamente el que cursa en la UBA no cursa en la UNC. Bueno, ahora podría porque todo es virtual, pero en el caso presencial no se intersectan, digamos, son disjuntos los alumnos de la UNC con los alumnos de la UBA. Entonces, la respuesta es hay 153 más 215 alumnos de matemática discreta 1 en la UBA y la UNC, ¿no? Este es el número total, ¿no? Que es, bueno, 268, ¿no? Profe, sería 368. ¿Cómo? 368, bien. Sí. Me comí 100 alumnos. 300. Bueno. Entonces, esto es bastante intuitivo, ¿no? Digamos, uno lo explica, pero en realidad no es muy difícil de entender. Dicen si los alumnos no tendrían que cumplir ambas condiciones para formar parte del total. No. ¿Cuántos alumnos hay en la UBA? Digamos así, el enunciado es medio engañoso, no es que sean de la UBA y de la UNC, entre la UBA y la UNC. Digamos, lo pongamos así. Entre la UBA y UNC. Entre las dos universidades, ¿cuántos alumnos de matemática discreta hay? Bueno, el total es... El total es 368. Bueno, volvamos a... Aquí. Bueno, hay una generalización muy sencilla que simplemente la menciono, que es, supongamos que tenemos ahora n conjuntos finitos, tal que la intersección 2 a 2 de ellos es vacía, si no se corta nada con nada se corta. Nada con nada, no hay ningún elemento de un conjunto que esté en otro, ninguno con otro. Entonces, si yo uno todos estos conjuntos, A1, unión A2, unión A3, hasta AN,
la cantidad de elementos de esos conjuntos es la cantidad de elementos de A1 más la cantidad de elementos de A2, más, la cantidad de elementos de A. Es así. Acá estamos remarcando, en esta frase que está aquí, que para aplicar el principio de adición, es necesario que los eventos se excluyan mutuamente. Está remarcado eso. Es decir, que la intersección sea vacía. Excluya mutuamente, esto es lo mismo que poner que A intersección B es igual a vacía. Es decir, si hago A, no hago B y viceversa. El caso general, cuando no se excluyen mutuamente, es el siguiente. A unión B es A, es el cardinal de unión B es el cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de intersección B. Esto se ve bien en un ejemplo que vamos a hacer ahora. Que lo tengo que hacer. Supongamos, tenemos en FAMAF 215 alumnos de Matemática Discreta 1 y 195 que cursan Análisis 1, ¿no? De computación. Pero hay 98 alumnos que cursan ambas materias, ¿no? Entonces, ¿cuántos alumnos hay en total entre ambas materias? Bueno, entonces, solución o respuesta. Al anterior le puse respuesta, este le pongo solución, no importa. Bueno, la situación es la siguiente. Tenemos 215 alumnos que cursan una materia y 195 que cursan otra. Están inscritos 215 en una y 195 en otra. Pero yo sé que hay 98 que cursan las dos. Entonces, el total de alumnos remarco en ambas materias, entre ambas materias, digámoslo así. Es 215 más 195 menos 98. Y esto, bueno, esto da 200, 310, ¿no es cierto? Menos 98 es 212. No, 312. ¿No? A ver. 215 más 195 me queda 410, ¿no es cierto? Sí, 410. Menos 98 es 312. ¿No? Este ya no es tan intuitivo. No sé, alguien me dice si esto no es la parte 2, no, no sé qué me... ¿Lo puedo repetir, profe? Porque yo no lo entendí. Digo, uno tiene, digamos, repito, lo que pasa es que capaz que no lo entiende de nuevo porque no es tan intuitivo. Es decir, uno tiene 215 alumnos inscritos en Matemática Discreta 1, 195 en Análisis Matemático 1. Y tienen 98, y uno sabe que hay 98 inscritos en ambas. ¿Cuántos alumnos hay en total inscritos entre las dos materias? Bueno, 215 más 195 menos 98. Fíjense, capaz que con un diagrama es más fácil de entender, ¿no? Ustedes tienen dos conjuntos. Este conjunto tiene esta cantidad de elementos que ya vamos a contar. Y este conjunto tiene esta, ¿no? Entonces, ¿A cuántos elementos tiene? 1,
1 estoy teniendo acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuál es la cantidad de elementos de A unión B? Bueno, si los contamos va a ser 1, están los 7, están los 7 de A, ¿no? Los 7 de A, están los 7 de A, estoy como remarcando con amarillo, los 7 de A, más, no tengo que sumarle los 8 de B, tengo que sumar los que no están en A. Los 8 de B que no están en A, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, es 7 más los 8 de B menos 2 que ya estaban en A. ¿Se dan cuenta? Al haber una intersección, si yo sumo 7 más 8, estoy contando dos veces. Si yo sumo 7 más 8, estoy contando dos veces. No, estos que están acá en esta zona roja. Si yo sumo 7 más 8, cuento dos veces lo que están en la zona roja. Entonces lo tengo que restar una vez lo de la zona roja. Tengo que restar 2. Esa es la explicación. Acá en los alumnos pasa lo mismo. Si yo sumo 215 más 195, si yo sumo 215 más 195, hay 98 alumnos que lo estoy contando dos veces, porque hay 98 en 215 que están en la otra clase, y lo mismo pasa con 195. Entonces tengo que restar una vez 98. ¿Vale? Y me queda 312. Alejandro, están pidiendo ver el Sí. enunciado de vuelta. ¿Podés subir la pantalla? Sí, sí, sí. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, tenemos, en el ejemplo 2 tenemos así, hay 215 alumnos que cursan Matemática Discreta 1, que están inscritos en la materia. 195 que están inscritos en Análisis 1. Y hay 98 que están inscritos en ambas, que cursan ambas materias. Entonces, ¿cuántos alumnos hay en total? Bueno, si yo sumo 215 más 195, hay alumnos que se repiten porque están en las dos materias. No puedo sumar así nomás. Entonces tengo que sumar 215 más 195 y como hay 98 que se repiten, tengo que restar 98. ¿No? Es 195, 215 más 195 y resto 98. Ahí, Alejandro, perdón, te interrumpo. Sí, por favor. Quiero aclarar una cosita, que cuando dice 215 alumnos que cursan Matemática Discreta 1, son los alumnos que cursan esa materia. Puede ser que cursen solo esa u otra, por ejemplo. Claro. No es que hay 215 que solo cursan discreta. No quiere decir eso, esa afirmación. Eso creo que está haciendo problema. Claro, sí, puede ser. Es decir, bueno, no quiero agregar confusión. Capaz que lo que digo es un comentario que confundo más. Háganlo con ejemplos más chicos si quieren. Por ejemplo, este ejemplo de A intersección B está clarito. En un conjunto tengo 7 elementos. En este conjunto tengo 7 elementos. En este conjunto tengo 8 elementos. Pero cuando quiero calcular cuántos elementos hay en la unión, si yo sumo 7 más 8, me da más. ¿Por qué? Porque estoy contando dos veces lo que está en la zona roja. Entonces tengo que restar, como lo cuento dos veces, lo tengo que restar una vez. Bueno, este es el primer caso de lo que se suele llamar el principio del tamiz. Bueno, entonces volvamos a
las transparencias. Después, en todo caso, hacemos ejemplo en la práctica. Hay otro principio, así como hay un principio de adición, hay otro principio que es el principio de multiplicación. El principio de multiplicación. Supongamos que hay una actividad que consiste de dos etapas, ¿no? Tengo una etapa, primera etapa y segunda etapa. Etapa 2 y etapa 1. La etapa 1 puede ser realizada de n1 maneras y la etapa 2 puede ser realizada de n2 maneras. Y es independiente de lo que se ha hecho al comienzo. Es decir, acá no son tareas excluyentes, sino que viene una detrás de otra. Entonces el principio de multiplicación nos dice que la actividad total, digamos, la actividad haciendo la etapa 1 y la etapa 2, se puede hacer de n por 1, n1 por n2 formas diferentes. Veamos un ejemplo. Supongamos que, ¿se acuerdan que en el ejemplo del comienzo había una persona que podía ir al cine o al teatro? Tenía que elegir entre unas dos. Bueno, pero ahora supongamos que tiene suficiente tiempo y dinero y va primero al cine, tiene 3 posibilidades, y luego al teatro, que tiene 4 posibilidades. ¿Cuántas formas diferentes de hacer paseos tendrá ahora? Y bueno, 3 para el primer caso y 4 para el segundo, son 12 formas posibles, ¿no? 12 formas posibles. Ya vamos a ver un poquito más esto. Formalmente, primero vemos la forma formal. Tenemos A y B dos conjuntos. Definimos el producto cartesiano de A por B de esta forma. A por B son los pares ordenados AB, con A perteneciente a A y B perteneciente a B. Entonces, si A y B son conjuntos finitos, se cumple que el cardinal del producto cartesiano de A por B es A por B. Cardinal de A por el cardinal de B. Un caso especial que es importante, ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Un caso especial que es importante es caso A igual B. Por ejemplo, ¿cuántas palabras de 2 letras? Esto es más claro. ¿Cuántas palabras? Este es un ejemplo bastante claro. ¿Cuántas palabras de 2 letras hay? ¿No? Tenemos 26 letras. Acá dice. Y no importa que la palabra tenga significado, ¿no? A es una palabra. No importa si tiene significado. Entonces, para la primera letra, tenemos 26 posibilidades. ¿No? A, B, C, así. Esa podría ser la primera letra. Vamos a borrar, porque si no, no entra. Y después, ¿qué tenemos para la segunda letra? Segunda letra. Para la segunda letra tenemos también 26 posibilidades. Oh. ¿No? Entonces, si para la primera letra tenemos 26 posibilidades y para la segunda letra tenemos 26 posibilidades, el número total de posibilidades es 26 por 26. Esa es la respuesta. 26 por 26. Este es el principio de multiplicación. Veamos algún otro ejemplo antes de hacer esto. No lo tengo escrito, pero inventemos algún ejemplo. A ver, hagamos un ejemplo.
muchas veces, como yo les decía, el principio de multiplicación se aplica sobre el mismo conjunto. Entonces, veamos un ejemplo. Si después va a haber más ejemplos porque es lo que vamos a ver después, pero veámoslo intuitivamente. Si hay a ver cómo es. Tres. A ver, algún ejemplo sencillo quiero decir. Por ejemplo, eh, 3 por 3, quiero que me dé. Bueno, hagamos un ejemplo parecido al anterior. Este. ¿De cuántas formas o cuántos dígitos puedo formar un número de 2 dígitos con 2 dígitos 1, 2 y 3? Quiero formar un número de 2 dígitos con esos números, con 1, 2 y 3. Bueno, la respuesta por el principio de multiplicación es 3 por 3. Pero veamos por qué es 3 por 3. Para el primer lugar, puedo tener 3 posibilidades, 1, 2 y 3. Tengo el 1 como primer lugar. Para el segundo lugar, también tengo 3 posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, tengo 1. A ver, hagamos así. Vamos a hacerlo con un gráfico. Con un árbol. Partimos de acá. Para el primer lugar tengo 3 posibilidades, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Para el segundo lugar también tengo 3 posibilidades. 1, 2 y 3. Y acá entonces me queda 1, 1, 1, 2, 1, 3. Acá también tengo 1, 2 y 3. Entonces acá me queda 2, 1, 2, 2, 2, 3. Y para el tercer lugar también tengo 3 posibilidades. 1, para el 3 tengo 3 posibilidades. En el segundo lugar. Y acá me queda 3, 1, 3, 2, 3, 3. ¿No? Entonces fíjense que estos son todas las posibilidades. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Son 9 posibilidades. Profe, una consultita. Sí. ¿Se podría decir entonces que es básicamente la cantidad X de símbolos que haya por si elevado a la n, que equivaldría a la cantidad de dígitos? Sí, sí, en este caso es 3 al cuadrado. Así es. Sí, 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 sí. por Eso lo eso vamos a ver. tenía que era 26 al cuadrado también. También, sí, 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 sí. Ahora vamos a ver exactamente eso, pero quería dar este ejemplo para que ustedes vieran cómo se van multiplicando las posibilidades, ¿no? Fíjense que en la primera elección uno tiene 3 posibilidades y cada elección se multiplica por 3, porque en la segunda tenemos 3 posibilidades. Entonces pues es 3 por 3. Oh, no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, volvamos a las transparencias. O la presentación, lo que se llamaba una presentación.
Bueno, acá tenemos algo un poquito diferente. Ahora vamos a estudiar un caso un poquito más general que el que acabamos de ver. Un poquito más general, no es mucho más difícil. Es del mismo estilo, fíjense. Tenemos 1, 2 y 3, este conjunto, ¿no? X. 1, 2 y 3. ¿De cuántas formas se pueden elegir dos de estos números? Ah, bueno, es el mismo ejemplo. Se nota que mi ejemplo es muy limitado. Lo repetimos entonces. ¿De cuántas formas se pueden elegir dos de estos números en forma ordenada? Es lo mismo que dije antes, pero dicho de otra forma. Si elegimos a y b en forma ordenada, denotamos a b. Entonces las posibilidades son, bueno, como vimos antes, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Entonces, acá remarcamos que hay 9 igual 3 al cuadrado de formas pasivas. ¿Cómo justificamos esto? Bueno, ya lo estamos haciendo. Por el principio de multiplicación. Ya lo hicimos. Avancemos un poco más. Ahora vamos a hacer algo un poquito más grande. Un poco más. Ahora elijamos en forma ordenada tres elementos. De 1, 2, 3. Está claro que estas elecciones son, bueno, cuando empezamos con el 1, tenemos 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3. Y después tenemos con el 2, tenemos otras 9 posibilidades, y con el 3 tenemos otras 9 posibilidades. La idea es, para el primer elemento tenemos 3 posibilidades, para el segundo se abre en 3, como vimos antes. Para el tercero se abre en 3, queda 3 al cubo igual a 27. Acá podemos hacer un diagrama arbolado como hicimos antes. Este sería, todavía no hemos hecho nada. En la primera elección tenemos 3 posibilidades. En la segunda elección, fíjense que se abren 3 posibilidades por cada elección. Entonces en total tenemos 9, ¿no? Porque por cada una de estas que son 3 tenemos 3. Y así, ahora por cada elección que hicimos, se abren 3 posibilidades más. Entonces teníamos 9 posibilidades, por 3 más que tenemos por cada una, tenemos 27. Es bastante intuitivo el principio de multiplicación. Bastante intuitivo. Ustedes lo tienen que pensar así. Entonces, ahora vayamos al teorema, a un teorema, digamos, que uno puede probar, está probado en el apunte, y acá simplemente vamos a dar una idea de cómo se prueba. Tenemos m y n, dos números naturales. Entonces, queremos elegir ordenadamente, en forma ordenada, m elementos entre n, ¿no? Bueno, hay n además de elegir ordenadamente m elementos de un conjunto de n elementos. Lo que alguien me dijo que era 3 al cuadrado, bueno, eso se generaliza. Si tenemos un conjunto X con n elementos, entonces quiero elegir m. Entonces, para el primer lugar, ¿cuántas posibilidades tengo? N posibilidades. Para el segundo lugar, ¿cuántas posibilidades tengo? N posibilidades. No se pierda, no se preocupe que no se pierda. N posibilidades.
Entonces en total ahora ya tengo n cuadrado, ¿no? Fíjense que si elijo dos elementos de un conjunto de n, tengo n cuadrado de posibilidades. Para el tercer lugar, ¿cuántas posibilidades tengo? N posibilidades. Entonces en total tengo n al cubo posibilidades. Y bueno, finalmente cuando llego al enésimo lugar, tengo en total n a la m posibilidades. Es bastante intuitivo. La idea de la prueba, para que ustedes la tengan, es la idea de la prueba. Vamos a borrar esto. Es la siguiente. Bueno, la primera idea es la que dice acá, que es la que dice más arriba, ¿no? Es aplicar el principio de multiplicación m-1 veces, ¿no? Acá. Lo aplico acá, estoy aplicando el principio de multiplicación las veces que haga falta. Y a nivel formal, ¿cómo es la prueba? A nivel formal, se hace inducción sobre m, se parte del caso m igual 1, de cuántas formas puedo elegir un elemento entre n, bueno, de n formas, n a la 1. Y después, suponiendo que es cierto para m-1, se demuestra para m haciendo inducción, ¿no? Es una demostración no demasiado complicada para inducción. Bueno, por ejemplo, ¿cuántos números de 4 dígitos pueden formarse con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6 a la 4. Exactamente, ¿no? Respuesta: 6 a la 4. Pero ustedes por ahí no se la acuerdan de memoria, no se acuerdan del teorema anterior, ¿no? De la proposición esta, no se acuerdan. Se puede hacer muy fácil porque es muy fácilmente deducible, ¿no? Primer dígito, ¿cuántas posibilidades tiene? Bueno, tenemos 6 dígitos. Entonces, primer dígito, 6 posibilidades. Segundo dígito, ¿cuántas posibilidades hay? Bueno, las mismas posibilidades. Entonces significa que el total por el principio de multiplicación es 6 por 6 igual a 6 al cuadrado. Tercer dígito, tengo 6 posibilidades, ¿no es cierto? Siempre tengo 6 posibilidades. ¿No? Entonces tenía 6 al cuadrado posibilidades anteriores. Si le agrego por cada una 6, es 6 al cuadrado por 6. Seis al cubo. Y el cuarto dígito, ¿cuántas posibilidades tengo? 6 posibilidades. Entonces, el total venía con 6 al cubo y por cada una de ellas tengo 6 más, tengo 6, entonces me queda 6 a la 4. Y ya está. Esta sería
la solución. 6 a la cuarta. Es decir, se puede hacer por el teorema o razonando de esta forma, es bastante intuitivo, no es difícil. Bueno, acá repito un poquito lo que dije. Por la proporción anterior es claro que hay 6 a la cuarta números posibles. Bueno, acá hay un ejemplo un poquito más elaborado. ¿Cuántos números de 5 dígitos y capicúas pueden formarse con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Entonces, bueno, acá hay una dificultad. Acá hay una dificultad, porque nos piden que sean capicúas. Entonces, los números capicúas de 5 dígitos responden un patrón, son de la forma X, Y, Z. Los primeros 3 son libres, pero acá este está forzado. El tercero está forzado a ser igual que perdón, el cuarto está forzado a ser igual que este está forzado a ser igual a este, y este está forzado a ser igual a este, ¿no? Por eso es capicúa. Capicúa es que se leen igual al revés que al derecho. Es decir, el primero y el quinto tienen que ser iguales, y el segundo y el cuarto tienen que ser iguales. Entonces, en realidad, el problema es sencillo. El problema es que yo tengo que elegir estos 3 números. Si yo elijo estos 3 números que estoy marcando en verde, subrayando en verde, los otros ya salen forzados. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo uno hace ejercicio de conteo, reduciendo, poniendo un problema que no parece tan sencillo en su comienzo, como un problema más sencillo que uno ya sabe resolver. El problema se reduce a elegir los 3 primeros dígitos. ¿No? Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Bueno, hay 8 posibilidades para el primer dígito, 8 para el segundo y 8 para el tercero. Es 8 al cubo. Y ahí estaría resuelto. ¿Se dan cuenta? Esto es muy usual en los casos de conteo. El problema no viene dado por ahí como uno lo sabe, con los resultados que uno ya sabe, pero uno lo tiene que acomodar para encontrar la forma de hacerlo con los resultados que ya sabe. Bueno, acá simplemente repito en la presentación lo que hice antes. Digo, un número capicúa, de 5 dígitos, es como les decía, de la forma X, Y, Z, Y, Z. Entonces, el problema se reduce a ver cuántos números de 3 dígitos pueden formarse con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es exactamente 8 al cubo. Como les acabo de decir hace un ratito. Bueno. Veamos un caso mucho más complicado, si se quiere, ¿no? Uno le preguntan, sea X un conjunto de n elementos, ¿cuántos subconjuntos tiene este conjunto? Entonces uno no sabe ni por dónde agarrar, ¿no? Por ejemplo, tenemos A y B, C,
ahí ves, tenemos el conjunto X que tiene los elementos A, B y C. ¿Cuáles son los subconjuntos de X? ¿No? Hagamos la lista. Hagamos con azul porque parece de poco. Entonces tenemos el primero, es el conjunto vacío. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Después tenemos el subconjunto A. El subconjunto que tiene un solo elemento. Bueno, tenemos todos los subconjuntos de un solo elemento. Esos son el conjunto vacío que tiene 0 elementos y los subconjuntos de un solo elemento. Después tenemos los subconjuntos de 2 elementos. Ahí B, ahí C, y B y C. ¿No? Estos son los subconjuntos de dos elementos, no hay más subconjuntos de dos elementos. Y finalmente tenemos el único subconjunto de 3 elementos posibles, A, B y C. Es decir, la respuesta es 8. Bueno. Traten de hacerlo con 4 y se van a volver locos haciéndolo así. Este no es el método para hacerlo. Este no es el método para hacerlo. Es decir, uno de los métodos para hacerlo es listar todos los elementos, pero no es el método para hacerlo. ¿Cómo lo hacemos más sistemático, no? Profe, ¿Sí? ¿el 8 es subconjunto también? No. El 8 es la cantidad de elementos. Ah, bien. No. Los subconjuntos de un conjunto tienen que estar formados por elementos del conjunto. Tienen que ser cosas, tienen que tener A, B y C, o nada, como el vacío. ¿No? Siempre el vacío está. El vacío, cuéntenos, es un conjunto de 0 elementos que siempre está. Como subconjunto, ¿no? No es un elemento. El vacío no es un elemento de un conjunto X. Es un subconjunto. Es el subconjunto que no tiene nada. Y después, ¿cuáles son los subconjuntos? Bueno, son los formados por los subconjuntos de elementos, justamente, ¿no? En este caso tenemos el subconjunto A, el subconjunto B, el subconjunto C, y después tenemos los subconjuntos de dos elementos que son AB, AC y BC, y el único subconjunto de 3 elementos que hay, que es ABC. Entonces tenemos 8 subconjuntos. O sea, profe, que el conjunto 8, o sea, el ABC es un subconjunto de X también. Eso es lo que he preguntado. Sí, Listo. Ah, bueno, puede ser. Si no, puede ser que no haya entendido la pregunta. Ah. Entonces tenemos 8 subconjuntos. Siempre cualquier conjunto tiene dos subconjuntos que son clásicos, ¿no? El vacío y todo. Esos siempre son subconjuntos, ¿no? Y después tiene todo lo demás. Pero el vacío y todo, obviamente, siempre está. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer esto más sistemático? Bueno, piensen, vamos a escribir acá para que no quede mucho lugar. Piensen lo siguiente. Un subconjunto, si ese es subconjunto de X, entonces hay varias posibilidades. Primero, A pertenece a S o A no pertenece a S. Dos posibilidades. Segundo, preguntémonos por B. B pertenece a S o B no pertenece a S. Tenemos dos posibilidades más. Y tercero, C pertenece a S o C no pertenece a S. Tenemos dos posibilidades más. Entonces fíjense que se está reduciendo el problema, reduciendo al principio de multiplicación.
Porque si nos preguntamos si A está, tenemos dos posibilidades, ¿está o no está? Después nos preguntamos si B está, entonces tenemos dos posibilidades más. B está o no está. Y por cada una de esas cuatro posibilidades que ya hemos obtenido, nos podemos preguntar si C está o no está. Tenemos dos posibilidades más. Entonces, total es 2 al cubo posibilidades. Que significa que tenemos 2 al cubo subconjunto. 8 es 2 al cubo, ¿no? Fíjense que un problema que aparentemente no tiene nada que ver con el principio de multiplicación se puede reducir al principio de multiplicación. No digo que sea fácil hacerlo, digo que se puede. Yo se los estoy explicando porque esto no es fácil darse cuenta de esto. Entonces repitamos lo que escribimos recién, pero en lo que está en la presentación. Entonces, acá está la lista de subconjuntos, ¿no? Vacío, A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Es decir, si X es un conjunto de 3 elementos, tiene 8 subconjuntos. Eso lo vemos por exploración, como decimos al comienzo. Pero acá está la forma sistemática de hacerlo. Tenemos, en vez de S puse A, tenemos un A incluido en X. Entonces, o bien el A chiquita pertenece a A o el A no pertenece a A. Entonces tenemos dos posibilidades. Después nos preguntamos si B pertenece a A o B no pertenece a A. Tenemos esas dos posibilidades. Tenemos acá en total 4. Y finalmente nos preguntamos si C está en A o C no está en A. Tenemos dos posibilidades, total 8. Luego hay 2 por 2 por 2, 2 al cubo igual 8 posibles subconjuntos de X. Perfecto. ¿Sí? Díganme. Entonces, las soluciones posibles serían 2 elevado al cardinal del conjunto. Así es. Así es, exactamente. Eso es lo que vamos a ver en la próxima transparencia, en la próxima slide de la presentación. En general, se puede generalizar para cualquier conjunto con n elementos. Razonando de manera análoga, como lo ha hecho un compañero de ustedes, la cantidad de subconjuntos de un conjunto de n elementos es 2 a la n. Si tenemos n elementos, la cantidad de subconjuntos es 2 a la n. Entonces, un problema que en principio uno si lo hacía por inspección era complicado, lo hemos podido reducir gracias a un razonamiento matemático al principio de multiplicación, ¿no? Entonces, acá introducimos un poquito de notación. Dado X, un conjunto, denotamos partes de X, P de X, el conjunto formado por todos los subconjuntos de X. Son todos los subconjuntos de X. Por ejemplo, partes de 1, 2 es un conjunto de conjuntos. Es un conjunto que tiene el vacío como elemento, al subconjunto 1, al subconjunto 2 y al subconjunto 1, 2 como elementos. En grafos verán que trabajar con conjuntos de conjuntos es algo importante. Si X es un conjunto finito, la proposición anterior nos dice que el cardinal, la cantidad de elementos que tiene partes de X, es decir, la cantidad de subconjuntos de X es 2 al cardinal de X, ¿no? O lo que dice acá, la cantidad de subconjuntos de un conjunto de n elementos es 2 a la n. Lo importante acá es aprender que un razonamiento matemático reduce un problema que parecía no demasiado fácil de resolver a algo que es bastante sencillo cuando uno lo entiende. No digo que sea sencillo, pero cuando uno lo termina de entender, se reduce a algo sencillo y que además se puede calcular, lo otro no se podía calcular. Es decir, cuando uno empezaba a contar subconjuntos de un conjunto, no se daba cuenta de la forma de contar. En cambio, razonando de la manera que vivimos antes, pensando en si un elemento, acá, ¿no? Si un elemento, como acá, está o no está, en cada posibilidad
Entonces el problema se reduce, digamos, tenemos que pensar que si cada elemento está o no está. Y eso entonces reduce el problema a un problema del principio de multiplicación. Bueno, la clase de hoy, a nivel teórico, no quiero darles más para que ustedes no tengan mucho acumulado. El jueves que viene damos clase, ahí seguimos con conteo y casi vamos a terminar. Vamos a terminar con todas las herramientas que tenemos en conteo y nos va a faltar un poquito del álgebra de números combinatorios, que ya vamos a ver la clase que viene qué es eso. Pero ya la clase que viene podemos terminar con los problemas de conteo y ya van a poder hacer todos los ejercicios. El jueves que viene es Jueves Santo, pero vamos a dar clase. Veamos si podemos hacer algún ejercicio. Yo no preparé nada, pero bueno, podemos hacer. Acá me preguntan hasta qué ejercicio podemos hacer. Bueno, vamos a ver el práctico. Vamos al aula virtual, que parece. No, al aula virtual. Al Classroom. Trabajo de clase. Vamos al práctico 2. Entonces, bueno, hasta el 5 seguro. El Alejandro, 6 me parece que el también. 2 no se puede, ¿no? Porque es una El 2. repetición. ¿Cuántos números de 6 cifras pueden formarse con los dígitos de... Ah, no, este es otra cosa. Sí, este tendría que estar después. El 2 no, Pero el 6 sí, y ya el 7 no. Pero el 7 lo van a poder hacer el jueves a la tarde, el jueves a la noche. Creo que todos los demás los van a poder hacer el jueves, excepto los que tienen que ver con... Excepto el 20, el 20 al 23. Pero todos los demás sí, creo. Si no hay alguno que use el binomio de Newton. No, creo que no. Entonces ahora pueden hacer hasta el 6. Si tienen, está bien, porque si quieren hacerlos mañana, lo pueden hacer mañana. Tienen suficiente tiempo para hacer no mucho ejercicio. Sin el 2, ¿no? El 2 no. El 2 no. Hagamos alguno de estos. Este está lindo. ¿Cuántos números pares de 5 dígitos hay? O hagamos otro parecido, pero no igual. Ahí estamos. Entonces, ejemplo. ¿Cuántos números de 5 dígitos pares se pueden formar con los dígitos
2, 3, 4, del 1 al 9. 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, es decir, tengo estos 9 dígitos, todos menos el 0, y quiero saber cuántos números de 5 dígitos pares se pueden formar con estos dígitos. Profe, ¿podría ser? ¿Sí? Dígame, por favor. ¿No sería 9 a la 4? No. ¿Y podría ser que sea 9 a la 5 sobre 2? 5 a la 4. No empiecen a adivinar. Esa última me sonó mal. No. A ver, razonemos. Yo antes de escribir, razonemos. Los primeros 4 dígitos son libres, ¿no? Entonces ahí tenemos 9 a la cuarta. El último dígito no es libre, porque tiene que ser par el número. O sea, el último ¿Cuántos dígito tiene que dar 0 cuando lo dividimos entre 2, ¿no? Sí, tiene que ser par. Los números pares, ¿en qué terminan? ¿En qué números terminan? No pongamos el 0 como número par, porque acá no está en estos dígitos. Los números Bueno, pares 2, terminan 4, 6 y 8 sería en este caso. Claro, entonces tenemos 9 a la cuarta para los primeros 4 dígitos. Y para el último dígito, ¿cuántos tenemos? 4. Entonces 9 a la cuarta por 4. Es el principio de multiplicación. Ya lo hago. Entonces, los números pares de 5 dígitos tienen la forma x1, x2, x3, x4 y. ¿No? Lo escribo así, es arbitraria la forma, las letras que te ponen, ¿no? Donde x1, x2 hasta x4 pertenecen, pueden ser cualquiera, ¿no? 6, 7, 8, 9 y y puede ser solamente 2, 4, 6, 8. Entonces, para la primera posición, ¿no? Para el x1 sería. ¿Cuántas posibilidades tenemos? Tenemos 9. Segunda posición. Bueno, escribí mal esto. Tenemos 9 posibilidades. Para la tercera posición, tenemos 9 posibilidades. Para la cuarta posición, tenemos 9 posibilidades. Es decir, para x1, x2, x3 y x4, tenemos 9 posibilidades para cada uno. Entonces ahí tenemos 9 a la cuarta posibilidades. Pero la quinta posición está restringida. Tenemos solamente 1, 2, 3, 4 posibilidades. Entonces, total es 9 a la cuarta por 4. Esta sería la respuesta. ¿Está bien? Es bastante. En la segunda, tercera y cuarta posición, Sí. ¿no podría ser 0 también? O sea que serían 10. No, porque yo dije que los números que hay que usar solamente son los dígitos que hay que usar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? Si le agregamos el 0 ya Claro, se complica un poquito. No se complica, es parecido. No se complica casi nada.
Entonces, la respuesta es esta. Son 9 a la cuarta por 4 posibilidades. El principio de multiplicación es el más sencillo, es más fácil que la división incluso. Es el más natural de todos, ¿no? Si uno hace algo, tiene 8 posibilidades, después hace otra cosa, y de esas 8, de cada una de esas 8 tiene 4 más, es 8 por 4 las posibilidades que tiene. Es O sea, así. si usamos lo que dijo recién, profe, sería el P del X por el P del Y, del Y. No, el P sería el parte, no mezclemos subconjuntos, no mezclemos subconjuntos porque en este caso no tiene nada que ver. Vos estás hablando de partes de X, partes de Y. No mezclemos subconjuntos acá porque acá no estamos hablando de Sí, tiene razón, subconjuntos. lo dije mal, fue un error mío. Quedaría Sí, sí, en cualquier lado. Disculpe. está bien que estas son cosas nuevas, tienen que ir pensando, pero tienen que ir medio viendo por dónde viene la mano y a veces uno se equivoca. Pero no, acá no tiene nada que ver con subconjuntos. El ejemplo de los subconjuntos es un ejemplo medio difícil. Yo se los di para que vean cómo cómo el razonamiento a veces transforma un problema difícil en un problema que sabemos solucionar. En general, los ejemplos son más sencillos, son de este estilo. Tenemos que usar casi directamente el principio de multiplicación con algunos cuidados como en este. Acá hay que tener cuidado cuando uno elige la quinta posición, que no son todos los posibles, sino que son 4 nada más. Pero cuando uno está eligiendo posiciones, en este caso, la primera posición es sencillo, son 9 posibilidades, la posición que sigue son 9, entonces en total tenemos 81 casos. La tercera son 9 más, entonces es 9 al cubo casos, la cuarta 9 a la cuarta, y la quinta, como ya son 4, es 9 a la cuarta por 4. Nada más que eso. Es el principio más natural, si se quiere. Bastante fácil de aplicar. En la clase que viene vamos a ver un principio que tampoco es difícil, que es cuando uno no puede repetir los números. Cuando uno no puede repetir los números, bueno, no es muy difícil de ver cómo hacer la cuenta. Se piensa en forma muy parecida, pero bueno, uno tiene que excluir ciertos casos, nada más, ¿no? Bueno, a ver si hay otra cosa para... A ver, ¿dónde era que tenía acá era algo parecido? Si no, ya los dejo con la práctica, en la parte que viene después, ahora 4:30, o cuando sea, no solamente, digamos, pueden preguntar de lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Porque para eso es la consulta. Es para preguntar si quieren cosas de esto y si quieren cosas de lo anterior. Bueno, podemos calcular, hagamos el cálculo, no sé si esto está actualizado. Sí, está actualizado, pero parte de un ejercicio es calcular las patentes. ¿Cuántas patentes posibles hay? ¿Cuántas patentes de auto puede haber, ¿no? ¿Cuántas posibles patentes de auto puede haber en Argentina? Bueno, lo primero que hay que conocer es cómo se forman las patentes de Argentina. Las patentes, muchos lo deben saber, quizás algunos no, se forman de la siguiente manera.
primeras dos posiciones. A ver, no me acuerdo, ¿no? A ver. Sí. Dos letras. Sí, porque no, obviamente la CH y la L no están, la L no están. Después vienen tres posiciones con dígitos. Del 0 al 9, ¿no? 10 dígitos. Y después vienen dos posiciones más con letras, entre 26 también. Entonces son en total 2 más 3, 5, 7 posiciones. Son 7 posiciones. Ejemplo. Pongamos 7 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 posiciones, entonces uno acá puede poner AC 3, 8, 5, E, F. Esta es una patente. Este es un ejemplo de una patente. Bueno, ¿cuántas patentes posibles hay? Bueno, entonces, hagamos bien sistemático. Ya algunos capaz que lo dicen de corrido, pero bueno, nosotros hagámoslo despacito. Primera posición, ¿cuántas posibilidades hay? ¿No? Tenemos que poner una letra. ¿Cuántas posibilidades hay? 26. 26. Segunda posición, ¿cuántas También posibilidades 26. hay? 26. ¿No? Entonces hasta ahora, 26 al cuadrado de posibilidades. Tercera posición, ahí le tenemos que poner un dígito. ¿Cuántas posibilidades hay? Alguien que me diga. Nadie me va a decir. Bueno, 10, 10 profe. posibilidades. 10 posibilidades, muy bien. Cuarta posición, otras 10 posibilidades. Son 3 dígitos que poner. 3, 8 y 5 en este caso, pero pueden ser cualquiera. Quinta posición, 10 posibilidades más. Finalmente, la sexta posición es una letra, así que tenemos 26 posibilidades. Y la séptima posición es una letra, tenemos 26 posibilidades. Entonces, total es 26 al cuadrado por 10 al cubo por 26 al cuadrado. Y si uno agrupa para hacer menos cuentas, es 26 a la cuarta por 10 al cubo posibilidades. Y eso es igual, hagamos la cuenta en Google, 26 al cubo, no, a la cuarta, por 10 al cubo, eso es igual a 456 millones. Sí. 456, 976, casi 457 millones de patentes. Bueno, por fin han elegido un esquema que va a tardar en agotarse, ¿no? Porque antes habían elegido el esquema anterior de las patentes negras, era muy corto, se estaba acabando. Este ya va a estar difícil llegar a tantos autos, ¿no? Sobre todo porque se empiezan a reciclar las patentes. Todavía no se han empezado a reciclar, pero en algún momento, cuando estemos por la P o por la Q, se van a empezar a reciclar. Entonces, este es un ejemplo de cómo calcular algo concreto, digamos, también, ¿no? Por ahí no es muy útil saberlo, pero
uno puede calcular algo concreto en forma sencilla usando el principio de multiplicación. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pusiste ahí, Nahuel? Las patentes de autos suman un digital. Ha puesto un link, Nahuel, azul. ¿Quién puso el link? Azul. Que dice un artículo de Página 2, donde se habla de la cantidad de patentes. Sí, justo da los números de antes y los números de después. Bueno, así es. Si antes eran, acá dicen en el artículo de Página 2, eran 17 millones, ¿no? No sé quién se le ocurrió un esquema con 17 millones de patentes. Cuando se fabricaban, no sé, 500.000 autos por año, digamos. Y se llegó a fabricar 1.000.000 de autos por año. Se acaba enseguida, ¿no? Y además, para colmo, hubo, en el caso de las patentes negras, hubo reempadronamiento, con lo cual todos los autos viejos tuvieron que tener patentes nuevas. En este caso tampoco hay reempadronamiento, así que no se gastan esas patentes.